Para crear una tarea tipo cuestionario en Microsoft Teams, lo primero que debemos hacer es ingresar a nuestra cuenta de Microsoft Teams y elegir el equipo al cual le vamos a asignar esta tarea. Una vez dentro del equipo, vamos a hacer clic aquí arribita donde dice tareas. Luego se nos van a abrir diferentes opciones. Vamos a hacer clic encima del botón que dice crear. Se nos despliegan tres opciones. De estas tres vamos a seleccionar la que dice cuestionario. Se nos abre una ventanita en donde nos dice que podemos seleccionar algún formulario ya existente. En este caso vamos a agregar un nuevo formulario. Cuando le damos clic allí, se nos va a abrir automáticamente una ventana del navegador que nos lleva a la página forms.office.com, que es la herramienta que nos va a permitir crear estos cuestionarios y además formularios. Bien, esta es la página principal de la herramienta. Fíjense que hay dos botones, podemos crear desde aquí formularios y cuestionarios. La diferencia es que con el formulario no vamos a evaluar, no tiene calificación, y el cuestionario sí. Entonces vamos a darle clic aquí. Lo primero que nos aparece es que, que colocamos el título del formulario. Vamos a colocar en este caso prueba final. Aquí debajo podemos agregar una breve descripción sobre el cuestionario o quizás las instrucciones para los estudiantes. Aquí a la derecha podemos cambiar el tema, es decir, cómo lo vamos a presentar a los estudiantes. Y lo podemos cambiar así, diferente color, o quizás el fondo con alguna imagen. Bien, también podemos seleccionar desde aquí, desde el botoncito de más, alguna imagen que tengamos guardada en nuestro computador y la colocamos aquí de fondo. También desde estos tres puntitos nosotros podemos ir a donde dice configuración y seleccionar si este formulario lo queremos público o privado, si tiene una fecha de inicio o una fecha de finalización, para que ya no aceptemos más respuestas después que llegue a esta fecha. Bien, entonces volvemos a la pantalla principal y para agregar preguntas a nuestro cuestionario solamente apretamos aquí donde dice agregar nuevo. Tenemos varias opciones. Vamos a agregar la primera de ellas. La primera pregunta es una pregunta de opciones. Entonces, haciendo clic aquí encima, nos aparece que aquí arribita podemos escribir la pregunta y aquí debajo las diferentes opciones de respuesta. Si necesitamos otra, solamente agregamos una en el botón de agregar opción. Aquí debajito le podemos cambiar cuántos puntos va a tener esta pregunta en nuestra evaluación. Vamos a ponerle un ejemplo de 10 puntos. También aquí con esta opción seleccionamos si nuestra pregunta va a tener varias respuestas correctas o solamente una. Lo dejamos así apagado, entonces tenemos que seleccionar igual cuál de estas tres sería la respuesta correcta. Bien, podemos agregar desde este simbolito también algún comentario para los mensajes, para los usuarios que seleccionen esta respuesta. Y además desde la parte izquierda podemos cambiarle el orden que se muestran las respuestas. Muy bien, entonces vamos a agregar otro tipo de pregunta. En este caso vamos a agregar una tipo texto. Aquí arribita escribimos el enunciado de la pregunta y aquí en este espacio lo vamos a dejar así tal cual porque la respuesta va a ser libre. Para efectos de evaluación, el profesor sí tiene que revisar esta pregunta y colocarle la puntuación de forma manual. Entonces, también aquí tenemos la opción de colocar esta respuesta como obligatoria o no. Vamos a añadir una siguiente pregunta. En este caso, podemos utilizar este mismo recurso para que nos califiquen nuestra evaluación o alguna pregunta que necesite responder en una escala del 1 al 5, ¿no? Luego agregamos otra y la otra opción de respuesta que nosotros podemos colocar en nuestras preguntas es colocar una fecha, por ejemplo, ¿qué día se fundó tal cosa? Entonces aquí la respuesta va a ser día, mes y año.
Entonces allí los puntos van a ser los mismos de las preguntas anteriores o quizás le podemos cambiar, ¿no? Entonces este le podemos cambiar y le podemos decir que este vale 20 puntos. Aquí en la parte inferior de cada una de las preguntas van a aparecer 3 puntitos. Con esos 3 puntitos nosotros podemos agregar una bifurcación. Bifurcación significa que, bueno, que dependiendo de esta pregunta, si la responde o no, yo le puedo decir que vaya a la pregunta número 1, a la pregunta número 2 o a la pregunta número 3. Es decir, dirigir al estudiante dependiendo de la respuesta que da en la pregunta, ¿no? Dirigirla a una diferente. Bien, entonces aquí vamos a darle donde dice atrás y eso casi no se usa, lo de la bifurcación. Bueno, una vez que están listas todas nuestras preguntas, vemos aquí arriba la puntuación final, vemos aquí que no tenemos todavía ninguna respuesta correcta enviada por los estudiantes. Todas estas respuestas las podemos descargar en un archivo Excel. Y ya está listo nuestro cuestionario. Desde esta misma pestaña o ventana nosotros podemos compartir nuestro cuestionario copiándolo en un link o lo podemos insertar. Bien, o lo podemos compartir para colaborar, ¿no? Para que otras personas puedan ver y editar. Bien, de aquí ya igual podemos cerrar porque esto se guarda automáticamente. Podemos cerrar esta ventana. Y luego nos devolvemos a nuestro Microsoft Teams. El grupo al que se lo vamos a asignar, seleccionamos nuevamente tareas, crear cuestionario y aquí nos va a aparecer automáticamente todos los cuestionarios que nosotros hemos creado a través de forms.office.com. Entonces nosotros seleccionamos el cuestionario que vamos a asignar, le damos clic aquí en siguiente. Aquí podemos editar todas las características de nuestros cuestionarios que habíamos configurado al principio. Y cuando ya esté todo configurado como queramos, le vamos a dar clic en guardar si lo queremos guardar como borrador y asignarlo luego, o le damos clic en asignar si lo vamos a asignar directamente a el equipo en donde creamos la tarea. Bueno, y eso es todo. Espero que le haya sido de utilidad.